Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Siempre es un inmenso placer poder compartir con la iglesia a la cual pertenecemos, y al mismo tiempo, como siempre decimos, es una grata responsabilidad, porque siempre exponer la palabra de Dios, no importa si lo hacemos de uno en uno o en un círculo más pequeño, de un aula o frente a la congregación, siempre es una inmensa responsabilidad, porque no se habla de cualquier cosa, se está hablando de la palabra de Dios. Amén. Y nada, lo que yo traigo en esta mañana es una pequeña enseñanza, una porción de la inmensa sabiduría que aparece recogida en la palabra de Dios, que es nuestra guía, que es el manual por el cual nos regimos todos. Y siempre me gusta decir que ningún tema que se aborda desde el púlpito se agota, porque la palabra de Dios es un manantial de agua viva. Eso significa que el agua viva pasa y se va, y nunca se repite. Esa agua que pasó se fue y llega otra, igual limpia, cristalina, porque sale de un manantial, pero al mismo tiempo cuando la vemos correr, se fue y vendrá otra y otra y otra, y así estará por siempre, porque en este caso este manantial nunca se agota. Eso significa que un pasaje bíblico leído todos los días, cada día tiene un mensaje diferente. Increíble. Lo leen varias personas y cada cual siente que lo escribieron hoy para él. Y ese poder solamente está en la palabra de Dios. No hay literatura que tenga semejante poder. No existe. Hay libros muy renombrados que se han escrito durante la historia que fueron boom. Y sin embargo, algunos de ellos ya se han olvidado. Otros tal vez tengan que buscarlo en internet y hacer búsquedas porque no aparece. Porque son libros escritos que tienen su mérito, pero jamás alcanzan el mérito y la singularidad de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Yo quisiera leerles Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y para que no extrañen tanto a nuestro pastor, yo les invito a que se pongan de pie. ¿Cierto? Ya pronto lo vamos a tener. Ya para el próximo fin de semana, Dios mediante, está acá con nosotros. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre, bendecimos tu nombre una vez más en esta mañana, Señor. Te damos las gracias por el inmenso privilegio y la maravillosa oportunidad de tenernos aquí juntos, Señor, congregados en tu nombre. Habernos permitido llegar hasta tu casa para poder darte y recibir, Señor, de ti
la palabra y el mensaje que nos tienes preparado en esta mañana. Yo te ruego que prepares nuestros corazones para poder recibirlo y más que seamos oidores de ella, que podamos ser hacedores de la misma, que podamos poner en práctica lo que tú quieres que tu pueblo aprenda en esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te muevas con poder en medio nuestro, que tú mires en nuestros corazones, que tú sacies la necesidad de cada corazón aquí presente, Señor. Padre, toda la gloria y toda la honra es tuya, porque solamente tú la mereces, Señor. En tus manos nos ponemos y pedimos que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente en medio nuestro, Señor, y que todo lo que se diga, se haga, se piense, Señor, sea inspirado por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Bien, hermanos, en esta porción bíblica que acabamos de leer, está recogido en síntesis la biografía de cada uno de nosotros. No sé si se dieron cuenta, pero ahí en esas pocas palabras, en esos pocos versículos, está resumida la historia de cada uno de los que ya un día aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de su vida. En una primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, nos está describiendo toda la etapa que tuvimos antes de conocer a Cristo. Yo sé que cuando lo leí muchos se acordaron de que así vivíamos. Vivíamos una vida desenfrenada, vivíamos una vida donde estábamos haciendo obedientes de nuestra carne, obedeciendo a nuestros pensamientos. Éramos esclavos de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones carnales, porque no conocíamos otra manera de vivir. Pero ciertamente todos tenemos un pasado que se describe en esos primeros versículos que yo leí. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Todos salimos de ahí. No existe nadie en medio nuestro que haya tenido un pasado diferente. No existe. Porque la misma Biblia lo revela. No existe justo ni siquiera uno. Entonces yo me atrevo a decir que tanto tú como yo éramos tan pecadores y tan perversos como lo describe la palabra de Dios en estos versículos leídos, ¿verdad? Yo siempre digo, como se dice en buen cubano, estábamos sueltos sin vacunar. Estábamos a la deriva, estábamos viviendo una vida desenfrenada, una vida sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de límites. Ahora viene el versículo 4 donde dice, pero, y ese pero lo cambia todo. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué significa eso? Que no lo merecíamos, merecíamos todo lo contrario, pero Él en su inmensa misericordia cambió la historia de nuestra vida. Y ese pero significa en la vida de cada uno de nosotros el momento exacto donde nuestros ojos fueron abiertos para aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Le dijimos, ven a mí, te acepto, y entonces la vida cambió completamente. Ese es el pero que aparece en este versículo 4. Amén. Ahora, dicho estas cosas, yo les quiero traer a colación un aspecto en particular. Porque a mí me llama la atención cómo en la Biblia, en muchísimos lugares, de distintas maneras, con palabras un poco más claras, otras un poquito implícitas, de manera expresa, de manera tácita, siempre aparecen mensajes que combate el ego del ser humano, que está siempre diseñado a que el ser humano reconozca que los méritos no son de él. Los méritos es de otra persona. En este caso, ¿de quién es? De nuestro Señor, el que lo hizo todo por nosotros. Y si ustedes saben que hay muchísimos versículos que hablan al respecto, y si hay un interés en particular de Dios hacia su pueblo, es ese. Una vez salvo, quiero que nunca te olvides de esto. De hecho, al pueblo de Israel le dice, mira, cuéntale la historia a tus hijos, porque no quiero que se olvide de lo que Dios hizo contigo, que abrió el mar, que te dio de comer, que te sacó de la esclavitud, que hizo milagros impresionantes. Cuéntale a tus generaciones para que no se les olvide, porque esa historia apunta hacia un Dios.
no apunta hacia ningún hombre. Y en este pasaje dice al final, porque por gracia, ya después que te lo dijo todo, de dónde saliste, la nueva vida que está en ti, te dice al final, porque por gracia soy salvo. Es decir, todo lo que sucedió ha sido por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni siquiera la fe que tuvimos para aceptar a Cristo no se nos puede atribuir a nosotros. Ni siquiera la fe. Es decir, soy salvo por medio de la fe, pero esa fe no fue que yo la provoqué, no es que yo la edifiqué, no fue que yo la encontré. Es una fe que viene de Dios, es un don de Dios. Entonces, ni siquiera la fe que yo tuve para ese acto maravilloso de aceptar a Cristo me lo puedo atribuir a mí. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Está tan claro esto. Está tan claro esto que a veces uno dice, ¿y cómo es posible que hayan personas que todavía no lo entiendan? Puede ser que no lo hayan leído, pero habiéndolo leído otros, aún así no lo entienden. Está muy claro. No por obras, para que nadie se gloríe. Todos sabemos que el camino a la salvación no es por obra. Eso está claro. Aquí en medio nuestro hay hermanos más maduros en la fe, otros recién convertidos, y todos llegamos a los caminos del Señor de la misma manera. No existe en el ámbito espiritual tal cosa como lo heredé. Algo como que por haber nacido en un hogar cristiano, yo soy cristiano. Eso no existe. Aún el que nació en un hogar cristiano, en algún punto de su vida, tuvo que hacer lo que hicieron sus padres, que fue reconocerse pecador y aceptar a Cristo como su único Salvador. No existe otro camino para alcanzar la salvación. No existe. El mismo Jesús, el propio Jesús dice de él, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Más claro, ni el agua, ¿cierto? Es que hay un abismo que nos separa de Dios y ese abismo solamente lo puede unir Cristo. Yo lo veo, lo pienso algo así como en ese abismo está acostado Cristo, con un pie en un lado y con las manos en el otro. Es el puente, es el camino. Y por él caminamos los que somos salvos. No existe otro, no existe otra vía, no existe el portarse bien porque nunca nos vamos a portar lo suficientemente bien. No existe tal cosa como que yo creo que me lo merezco. El merecimiento es lo peor que tú puedes pensar, porque si fuera por merecimiento te merecerías todo lo peor, porque la misma Biblia te lo dice. Amén. Entonces es Cristo el camino, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces en este resumen, que repito, es el resumen de mi vida, como lo puede ser el resumen de tu vida, el Señor se encarga al final de aclarártelo. No es por obra, para que no te gloríes, es por la fe en Cristo, y esa fe ni siquiera es por tu propia voluntad. Yo te la estoy dando, es un don que yo te otorgo. Entonces no me queda de otra que decir, Señor, yo soy tu siervo, tú eres mi Señor. No hay nada que yo pueda agregar, no hay nada que yo pueda complementar. No está en mis manos añadirle nada a lo que ya tú hiciste. Porque yo soy un simple siervo y tú eres el Rey de Reyes y tú eres el Señor de Señores. Amén. Ahora, quiero referirme a la última parte de esta porción que hemos leído, que es el tema de gloriarse. ¿Qué es lo que es gloriarse como tal según el diccionario? Gloriarse es hablar
o presumir de que tienes algo, alguna cualidad, e inclusive aunque no la tengas. Es decir, es echarte flores, es decirte que tú eres el mejor. Tú sabes, cuando a veces uno usa frases como, oye, soy un caballo, cosas así, no es otra cosa que gloriarte. Te estás atribuyendo el mérito que no te pertenece. Eso es gloriarse. Entonces dice el Señor, para que no te gloríes. O sea, el Señor está muy interesado en que nosotros no tengamos ese ego que es tan dañino. Miren, muchachos, el ego es la tendencia del hombre que tenemos todos nosotros de considerarnos que somos el centro del universo, de que nuestros deseos son los más importantes y que todo lo demás debe de girar con relación a mí, hacia mi alrededor. Ese es el ego. Y el ego es un cáncer. El ego es una enfermedad crónica que padece todo ser humano, inclusive los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Por eso es que Dios te está aclarando en cada pasaje bíblico que la gloria le pertenece a Él. Que tú tienes que estar claro de qué fue lo que sucedió cuando pasó el milagro. Que fue Dios en su misericordia obrando. Entonces, como Él lo sabe, porque Él nos creó, Él nos está haciendo mucho hincapié, mucho énfasis en ese particular. Entonces, el ego es una de las luchas más tenaces que tenemos los cristianos. Es una de las luchas más tenaces porque siempre va a tratar de competir con Cristo en el lugar donde debe estar Él. Cristo debe estar en el lugar primordial de nuestra vida, el que debe estar dirigiendo nuestra vida. Y muchas veces quien está ahí es el yo. Porque el ego va a tratar siempre de destronar a Cristo para colocarse Él. Y aunque ya yo he aceptado a Cristo, esa sigue siendo mi lucha. Esa sigue siendo mi lucha. Tengo que despertar y darme cuenta de que hay un enemigo muy poderoso para que la voluntad de Dios se pueda realizar. Y no lo debo encontrar afuera. Está dentro. Es más, en el caso mío está parado aquí, mi propio enemigo. Y en el caso tuyo está sentado en tu silla. Ese es tu principal enemigo. Tu yo, tu ego. Porque siempre va a estar compitiendo con el lugar de primacía que merece el único que tiene el mérito para estar ahí sentadito, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, vamos a ir un momentico a Isaías capítulo 10, o yo se lo voy a leer para que ganemos en tiempo. Isaías capítulo 10, versículo 15. Y lo voy a leer en la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora bien, ¿puede jactarse el hacha de tener un poder mayor que la persona que la usa? ¿Es la sierra mayor que la persona que corta? ¿Puede golpear una vara a menos que la mueva una mano? ¿Puede caminar solo un bastón de madera? Esos ejemplos que aparecen en la palabra de Dios te está diciendo que el ser creado tiene que obedecer al Creador. Eso es así. Eso es así. Lo que pasa es que estos objetos que hemos hablado aquí son objetos inanimados. Donde está la cosa delicada es cuando se trata del ser humano, que tenemos voluntad, que tenemos conciencia, que tenemos sentimientos, que tenemos emociones. Ahí es donde está lo delicado del asunto. Cuando uno se convierte a Cristo, hay pecados dramáticos que lo más probable es que ningún cristiano los cometa, los convertidos me refiero. Por ejemplo,
Tal vez ningún cristiano mate a nadie, porque es algo, aparte de que es penalizado gravemente por la ley, ciertamente uno dice, no, la vida no me pertenece a mí tomarla. Pudiéramos hablar tal vez de una violación, tal vez ningún cristiano convertido violaría a nadie, tal vez no entraríamos a una casa escondida para robar. Hay pecados que son demasiado rimbombantes, demasiado renombrados, que pudiera ser un poco más fácil para el cristiano decirle no. Pero hay otra gama de pecados que son, yo le diría, pecados un poco más sutiles, un poco más discretos, un poco más escondidos, que son a los que nosotros debemos de prestarle atención. Porque no por ser con esas características dejan de ser graves. Porque casi siempre las grandes caídas que suceden porque se va corroyendo por dentro. Puede ser que una casa muy linda, porque le cae comején y no se ve las acciones de ellos, pero están escarbando, están comiendo de la madera y un día se desploma la casa. Y uno dice, ¿pero qué pasó si la casa estaba tan bonita? Porque por dentro se la estaban comiendo. Y entonces así es el ego en la persona del cristiano. El ego, como compite con Dios, no permite que la voluntad preciosa que Dios tiene para nuestra vida se pueda ejecutar. Porque si estamos tomando decisiones en lo que yo creo, ¿cómo voy a escuchar lo que Dios tiene para decirme? No hay tiempo para ello, porque estoy tan metido en mis deseos, en mis emociones, en mis planes, en mi búsqueda, que me olvido de consultar al dueño de mi vida. Pierdo la perspectiva de que soy un siervo y me convierto temporalmente en el Señor. Y eso es muy delicado. Por eso que el Señor te lo está advirtiendo acá. Ojo, la salvación que tú tienes, no te la ganaste. Acuérdate de donde tú estabas. Acuérdate que no tenías ningún tipo de esperanza. Y por mi misericordia, tú hoy eres salvo. No te olvides. Es más, eres hechura mía. Yo te hice. Igual que el hacha no puede cortar si el que la sostiene no le da. Igual que la sierra no puede cortar si el que la manipula no la pone en función. Igualmente nosotros tenemos que esperar por nuestro Creador. Tiene que haber una reverencia, tiene que haber una sumisión, tiene que haber una sujeción a nuestro Señor. No existe tal cosa como un siervo mandando a su Señor. No existe, excepto en la vida cristiana. Se ve muchas veces, muy frecuente, locuras como esa. Nosotros no lo podemos ver tan claro porque no vivimos en un sistema donde exista, por ejemplo, el feudal, el señor feudal en los tiempos pasados, en las eras pasadas, y los siervos, o el esclavista y el esclavo. Como no los vemos, no sabemos tanto cómo funciona así. Pero en esa época, a las personas que eran siervas, que eran esclavos, se le vendían inclusive. No tenían la capacidad, no tenían la posibilidad de decir lo que ellos sentían. Hasta eso llegaban, porque se les privaba de su derecho. El derecho lo tenía el amo. Es más, solamente iba a poder ser libre si el amo le daba su carta de libertad. Imagínate. No tenía posibilidades para más. Más o menos así debería ser nosotros con nuestro Dios. Con la gran diferencia de que nuestro Dios no es abusador, de que nuestro Dios no desea el mal para nosotros, de que nuestro Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros,
y que su voluntad siempre, siempre es mejor que la de nosotros. Hay una gran diferencia, pero en esencia debemos de actuar parecido a como actuaban los pasados siervos. Amén. Ahora bien, dice Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Y dice Proverbios 16:18, pueden anotar la cita y después lo pueden estudiar. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. A Dios le agrada mucho la humildad y rechaza lo soberbio, rechaza lo orgulloso, rechaza el egocentrismo. A Dios no le agrada, pero eso es parte del buen comportamiento, porque yo le preguntaría, y todos piensen en lo que le voy a decir, ¿a quién le gusta tener al lado a una persona egocéntrica? Eso es completamente desagradable. ¿Están de acuerdo conmigo? Sin embargo, cuando tú tienes al lado una persona humilde, una persona afable, una persona amable, una persona dadivosa, ¿verdad que nos sentimos bien? Porque esas características vienen del Padre. Esa es la esencia, lo que Dios siempre quiso para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos comportamos egocéntricos, no estamos haciendo otra cosa que reproduciendo la forma caída del ser humano. Cuando Adán y Eva cometieron el primer pecado, a partir de ahí se estropeó la creación. Se echó a perder. Y desde entonces hasta acá, la naturaleza pecaminosa que existió en ese momento se ha ido heredando por cada persona en el momento de su nacimiento. Esa es la explicación de por qué a los niños hay que enseñarles lo bueno, porque lo malo ya está en su gen. ¿Cierto? Todos los que hemos tenido hijos, los que hemos criado, sabemos que siempre hemos tenido que estar y estamos. No hagas esto, comparte, no seas egoísta, juega con tu amiguito, comparte los juguetes, no comas tanto, come, ¿verdad? Siempre estamos tratando de guiarlo, porque está distorsionado, no debería ser así. Si ese era un niño inocente que lloraba para comer, un niño de días de nacido, y yo lo he criado con amor, no debería de comportarse así. Debería de ser una maravilla, pero es todo lo contrario. ¿Por qué es así? Porque ya nace con la semilla del pecado, con esa naturaleza caída. Por tanto, mis hermanos, lo que estamos hablando ahora no es para aquel que no vino, no es para el que está sentado al lado, que bien le viene el mensaje. Si estás pensando así, estás enfermo de ego, porque el ego te está diciendo que eres tan bueno que esto no te pega a ti. ¿Ves? Ya estás mal. Entonces el mensaje también es para ti, porque estos son del tipo de pecados tan sutiles que vienen a nuestras vidas y a veces no nos damos ni cuenta. Estamos maltratando al prójimo, estamos haciéndolo locura y a veces no nos damos cuenta, no nos percatamos. Hay veces que nos tienen que confrontar y decirnos las cosas para que uno diga, caramba, es verdad, es verdad. Lo primero que le debe de suceder a una persona cristiana recién convertida o convertida en sentido general es que la humildad nunca se debe apartar de su vida. Cuando tú reconociste a Cristo como Señor y Salvador fue porque fuiste humilde. Y si nosotros le estamos predicando a alguien que no acepta a Cristo es porque no es humilde. Porque si fuera humilde no tendría otro camino que decir, es verdad, yo necesito ayuda. Pero la persona que dice, no, esa persona está siendo objeto
de un ego, está sufriendo las consecuencias de un ego que lo controla, que lo tiene controlado. El ego es dañino. El ego no me deja ver la voluntad de Dios. El ego no me deja portarme bien. El ego no me deja tomar buenas decisiones. El ego es de lo peor que le puede pasar a una persona. De hecho, Cristo lo condenó de todas las maneras a vida y por haber. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 31. Dice Pablo: os aseguro, hermanos, dice Pablo, tú no me conoces, tú no vives conmigo, pero te lo garantizo. Es en otras palabras lo que él te está queriendo decir. Yo te garantizo, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo, que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Que cada día muero. Ustedes saben que el apóstol Pablo tenía todos los méritos humanos que pudieran tener cualquier persona. Bien educado, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista religioso. Era persona sabia, gozaba de todos los privilegios de la época cuando fue llamado a servirle a Dios. Yo supongo que aún así, de convertido, el ego trataba de apoderarse de Pablo. Por eso es que Pablo dice: yo te aseguro que todos los días yo tengo que morir. Todos los días le tengo que decir a Cristo: tú eres el rey de mi vida. Que no se haga mi voluntad, que se haga que se haga la tuya. Controla mi ego. Controla ese ímpetu que trata de salir de mí. Yo me imagino que en algunas que otras ocasiones Pablo tuvo que haber orado así. Y te está diciendo que él cada día tenía que morir a Cristo. Y eso significa que no basta con que hoy hablemos del ego. Cada día debemos de imitar a Pablo. Cada día deberíamos de morir a nosotros para darle lugar a Cristo, para que Él pueda hacer lo que Él quiere. Porque si yo descuido esa área, la naturaleza pecaminosa que sigue estando en mí agarra fuerza. Recuerden, hermanos, que cuando aceptamos a Cristo, lo único que sucedió con nosotros fue que una nueva naturaleza se nos fue injertada, la naturaleza espiritual. Pero esa naturaleza carnal que teníamos antes sigue estando ahí. ¿Cuál de las dos va a ser más evidente? La que mejor alimente. Si yo alimento más la carne, me voy a ver más carnal. Si yo alimento mejor mi espíritu, me voy a ver más espiritual. Si yo alimento más mi espíritu, me voy a ver menos egocéntrico. Si alimento más la carne, ese ego va a salir. Y no me van a poder tocar porque me voy a enojar. Y no me van a poder mirar atravesado porque me voy a alterar. ¿Qué está pasando ahí? Estoy reaccionando desde el ego. No estoy reaccionando desde el espíritu. Entonces ya sabe, cuando notes a un cristiano que le pueden llamar fosforito porque se enciende fácil, tú le puedes decir así en forma de ayudarle, dice: estás desde el ego, tienes que... No, mentira, pero siempre tenemos que orar por la persona y tratar de ayudarlo para que esa persona pueda entender que necesita cambiar. Tenemos que ser constantes en el proceso, es lo que les quiero decir. Tenemos que ser constantes en este proceso. Lo que estoy hablando, en modo alguno, entra en conflicto con mis deseos de prosperar en la vida, de ir a un nivel mayor, de avanzar. No entra en conflicto. Lo que yo estoy diciendo no significa que yo debo de renunciar a sueños. No estoy diciendo que yo no debo de esforzarme por ser mejor cada día. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que cuando esas cosas sucedan, jamás debe de pensar que sucedieron porque tú eres tan bueno, pero tan bueno que lo lograste. Siempre debes de transferir la gloria de esos éxitos al que la merece. Porque no eres tú. Quiero que sepas que no eres tú. Porque ¿quién te creó? ¿Quién te dio la voluntad?
¿Quién te dio el conocimiento? ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio la ropa para que vistas y los alimentos para que comas, para que estés en óptimas condiciones para poder hacer lo que hiciste? El Señor. Entonces muchas veces pensamos que esos éxitos vienen de nuestra capacidad exclusivamente, y no es así. Yo quiero leerles un pasaje que habla un poquito de esto y nos va a dar un poquito de luz con relación a este particular aspecto que le estoy diciendo. Dice en Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 11 al 18. Présteme atención. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Pudiéramos decirte, cuando te vaya bien, cuídate de no olvidarte de Dios, que te sacó de aquella manera de vivir. ¿Te olvidaste? Más o menos eso es lo que el Señor te está diciendo, como me lo está diciendo a mí también. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Más claro, ni el agua. Cuando te vaya bien, es cuando más peligroso se torna este problema. Cuando te va bien es cuando más alerta tienes que estar. Porque el corazón se te puede llenar de orgullo. Tú pudieras sentir que a ti te va bien y al otro no. Y a ti te va bien porque estás haciendo las cosas bien. Y se te va llenando el corazón de orgullo, y pudiera ser que ese sea el inicio de la destrucción. Porque antes de la destrucción está la soberbia, ¿verdad? Ante la destrucción está la altivez. Cuando las cosas no van bien, no hay tanto problema con el ego, porque a uno no le queda de otra que humillarse y decirle: Dios mío, ayúdame. Cuando las cosas van bien es cuando se pone realmente peligroso este tema. Y dice Mateo capítulo 6, versículos 2 y 3. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué es lo que es eso? Si no es humildad. ¿Qué es lo que es eso si no es reconocer que el mérito no es tuyo? Si estás dando limosna, es porque la limosna te la dio alguien. Si estás dando limosna, es porque el sentimiento que te hace dar la limosna proviene de otra fuente. Entonces, ¿para qué vas a
¿para qué vas a gritarlo a los cuatro vientos? A no ser que tú quieras que recibir la gloria de otras personas. No hay razón para eso. Cuando uno busca la gloria de otros, no va a haber la gloria de Dios. Cuando uno busca la gloria de otros, no podrá ver la gloria de Dios. Hay promesas que están ahí para ti y para mí. No hace falta alardear, no hace falta pregonar, no hace falta que sean las luces las que te alumbren a ti. El siervo fiel y verdadero es el que transfiere la gloria a su Señor. No hay de otra. Nadie es superior a nadie. Es Dios obrando en los corazones de cada cual. Todos somos los convertidos hijos de Dios. Y en el peor de los casos, todos somos criaturas de Dios. Porque dicho sea de paso, no todos somos hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios los que recibieron esa condición por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y si para el cristiano el tema del ego, el tema de gloriarse es un tema delicado, ¿cuánto más no será para el que no conoce a Cristo? Ese sí que está en dificultades grandes, porque anda por ahí a la deriva. No tiene ningún tipo de límites. Entonces yo creo que si alguien en medio nuestro no ha tenido la experiencia, no ha tomado la decisión de convertir a Cristo como el Señor de su vida, yo creo que este es el momento más propicio para que lo haga. Cuando uno presenta a Cristo, no está en modo alguno presentando una religión. Cuando uno está presentando a un Cristo crucificado y resucitado, está presentando la posibilidad de tomar la mejor decisión de su vida. Porque es determinante en el futuro de esa persona. Una decisión le da rumbo a la vida del ser humano. Si eres inmigrante y estás acá es porque un día decidiste venir. De lo contrario, estuvieras en tu país. Si decides por Cristo, eso te va a llevar por un camino. Si decides darle la espalda al Señor, te llevará por otro camino. Ambas decisiones son respetables. Dios te la va a respetar. Pero te conviene la decisión correcta. Porque no tenemos control de lo que va a pasar ahorita. Y si yo pospongo mi decisión por Cristo y me sucediera algo grave, cuando estemos ante la presencia de Dios y le digamos, Señor, perdóname, yo estuve a punto de tomar la decisión, pero quise hacerlo después y mírame lo que me pasó. El Señor te va a decir, tuviste tu oportunidad. Porque el Dios que te estamos presentando es un Dios amoroso, como no existe otro, pero al mismo tiempo es un Dios justo. Y Él no puede ir en contra de sus propios estatutos. Por eso dio a Cristo. Porque como tenía que hacerse justicia, alguien tenía que pagar. Él no podía hacer como hacemos los humanos, nos hacemos el de la vista gorda, porque esa no es su naturaleza. Y para saciar su justicia, alguien tenía que pagar. Y Él proveyó al Cordero para que su sangre nos limpiara. Y ese es Cristo. Eso es lo que te estamos presentando. No es religión. La religión divide. Dios une. Por religión los pueblos se matan entre sí. Por religión se hacen daño los hombres. Cristo lo que quiere es darte amor. Por tanto, no es religión lo que te estamos presentando.
Ahora, hay alguien de todos los personajes bíblicos, porque hablamos de Pablo, ¿verdad? Pero ni siquiera Pablo llega al ejemplo ideal de lo que es vivir una vida con el ego controlado, con cero ego. El ejemplo primordial lo encontramos en la misma persona de Jesucristo, de la cual te estamos hablando. Dice en su palabra, dice así: haya pues en vosotros, me incluyo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mayor ejemplo de humildad? No existe. Jesús, siendo Dios, se quitó eso, se quitó su condición de Dios para quedarse como un humano, como tú y como yo. Cuando él estuvo en el desierto por 40 días y fue tentado por Satanás, él lo que estaba era atacando ahí para que él dijera: sí, yo soy Dios. ¿Y qué? Si eres Dios, convierte las piedras en pan. Si eres Dios, tírate de aquí. ¿Qué es lo que cualquier humano hubiera dicho? Sí, yo te voy a demostrar que yo soy bueno, mira. Pero él no reaccionó así, porque él se despojó de toda grandeza para ser uno como tú y como yo. Y él humildemente respondió como debería de responder. Y eso es lo que Dios nos pide hoy, que sigamos el ejemplo de Jesucristo. Cuando alguien no cristiano nos vea como cristianos, en vez de restregarle en la cara que somos cristianos y tenemos vida eterna, miremos a la persona con compasión, porque sabemos que si esa persona muriera, se iría a la condenación eterna. Entonces, a ver a otros con amor es imitar a Cristo, es controlar el ego. Ahora, tal vez los que estén escuchando por primera vez este tipo de mensaje pudiera pensar: ¿será que yo debo de comportarme como una cucaracha para que todo el mundo me aplaste? ¿O ser la alfombra donde todo el mundo limpia sus pies? Al mismo tiempo, Dios te está diciendo que Él quiere que tú seas cabeza y no cola. Pero la diferencia es que cuando tú seas cabeza y no cola, que reconozca que el que te puso en la cabeza es Dios. No es que tú seas el peor en cada circunstancia, porque no es lo mismo humildad que mediocridad. La mediocridad es mediocridad y la humildad es humildad. No te estamos llamando a que seas mediocre, porque así glorificas a Dios. No, te estamos llamando a que tú seas humilde, a que hagas lo que tengas que hacer, pero que tú reconozcas que no viene en tus fuerzas, que vienes en la fuerza de Dios. Y cuando nos comportemos así, habrá recompensas mayores que si lo estuviéramos haciendo en nuestras propias manos. Mira cómo el Señor, cómo respondió en este pasaje que estamos leyendo. Por lo cual, después que Cristo hizo todo eso, dice, y como consecuencia, por lo cual Dios también le exaltó. Es decir, sí sucedió todo eso, ¿verdad? Pero también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay recompensas cuando actuamos con humildad. Hay recompensas cuando no nos apoderamos del mérito. Hay recompensas cuando derivamos la autoría del éxito al que la merece, que es Dios. Yo soy humilde y Dios se encarga del resto. Yo soy humilde y Dios se encarga de lo demás. No necesito exaltarme. Prefiero ser humilde para que si de alguna manera sea exaltado, que lo haga Dios, pero no Dios, no yo. Amén. Y por último, mis hermanos, para terminar
lo que había comenzado. Dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. Porque como decía también, ahorita ya no sabemos lo que va a pasar con nosotros. Dios nos dé 150 años de vida para cada uno de nosotros, pero realmente nadie tiene control de lo que pueda suceder. Por eso es que la misma Biblia, de la misma palabra de Dios te dice, hoy es el día de salvación. Y aunque yo veo muchas caras conocidas que yo sé que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pienso yo, porque solamente de Dios y tú lo sabes, sí es mi responsabilidad decirte que si no has hecho esa decisión, si nunca antes has aceptado que sea Cristo el Señor de tu vida y que su sacrificio te alcance para que puedas tener vida eterna, este es el momento. Si tú lo quieres hacer, si tú quieres pasar de muerte a vida, espiritualmente hablando, si tú quieres que tu nombre se escriba en un libro que se le conoce como el libro de la vida, si tú quieres garantizar la eternidad, este es el momento. Te estamos presentando al que es el camino, al que es la vida y al que es la verdad. El que lo acepte o no es una decisión y solamente está en tus manos. Solamente está en tus manos. Solamente está en tus manos. Alguien de los que presente que no ha hecho esa oración con anterioridad, quisiera que le ayudáramos a que aceptara a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Alguien entre nosotros? ¿O todos ya lo hicieron? Una vez más, alguien entre nosotros que no haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida y lo quisiera hacer ahora para que le ayudemos a tomar esa decisión, es el momento. Amén. Oremos entonces. Padre, gracias por ser Dios. Gracias por ser el poderoso de Israel, el Rey de reyes y el Señor de señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el creador de todo lo que existe. Gracias porque a ti, con todos esos méritos, te podemos llamar papá. Qué gran privilegio. Qué gran privilegio. Qué gran privilegio el poder decir que un día estábamos perdidos, pero que hoy hemos sido encontrados, que hoy hemos sido reconciliados con nuestro Creador, con nuestro Padre, a través de la sangre de Jesucristo. Ayúdanos a que nunca nos olvidemos de dónde nos sacaste y que siempre podamos tener en perspectiva cómo es que funcionan las cosas. Que tú eres un Dios de amor, que nos bendice a pesar de todo y que tus misericordias son nuevas cada mañana y que todo lo que hacemos, todo lo que logramos, todo lo que obtenemos es gracias a tus provisiones, gracias a tu misericordia y gracias al poder que nos das para hacer las riquezas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.